Aleluya. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Estamos reunidos acá en la casa del Señor para dar inicio a nuestra escuela dominical de este día domingo 6 de marzo del año 22, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración para que sea Dios el que venga a ayudarnos en este tiempo. Padre, buen Dios que está en el cielo, le damos gracias Padre bendito, gracias Padre amado, por el tiempo que nos está regalando. Vamos a meditar en su palabra, esta lección, Padre. La escuela dominical nos ayuda a aprender día a día de su santa y bendita palabra. Gracias por este tiempo. Bendiga a mis hermanos que ya están presentes y los que vienen en camino, Padre, que apresuren el paso para que puedan llegar y estar juntamente con nosotros en este lugar. De igual manera, las personas que nos van a ver, nos van a escuchar, que bendiga sus vidas, Padre Santo, que sea usted poniendo esa palabra, Padre, en cada uno de nosotros y que podamos entender su palabra en esta lección. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos, Señor y Salvador de nuestras almas. Aleluya. Como les decía, hermanos, este es el día domingo 22, año 22, 6 de marzo, ¿verdad? Ahora vamos a dar inicio a esta lección y el título de la lección dice: el llamado del discipulado. Aleluya. El texto para el estudio lo podemos ver en Mateo 4:18 al 22 y capítulo 9 del versículo 9 al 13, y en Marcos capítulo 1 del 14 al 20 y del 7 al 19. Aleluya. El versículo clave es Mateo 4:19 y dice así: y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Introducción al estudio dice así: aunque nos sorprenda, también nos debe alentar que los discípulos de Jesús eran personas del vulgo. Las circunstancias de su llamado a ser discípulos son igualmente sencillas. Ningún relámpago o voz atronadora del cielo acompañó a su llamado, pero el plan de Jesús para ellos realmente cambió el mundo. Esa combinación de lo cotidiano y lo trascendente es también válida si pensamos en los planes de nuestro Salvador para nosotros hoy. Aleluya. Vamos a leer la lectura y dice así en Mateo 4:18, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quien apellidó
Boanerges, esto es hijo del trueno, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que entregó, y vinieron a casa. Aleluya. Estos fueron los hombres que escogió nuestro Señor y Salvador Jesucristo para dar inicio al ministerio, y hasta este día seguimos predicando su santa y bendita palabra, ¿verdad? Porque Él empezó, dio inicio hace muchos años atrás. 12 personas, y ahora son millones y millones de personas que predicamos el Evangelio. Aleluya, bendito Dios. Pero esos 12 tuvieron el gran privilegio y la gran bendición, pero también un gran reto como seres humanos, que ellos fueron los 12 discípulos o apóstoles, como usted le quiera llamar, que anduvieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Si bien mucho de lo que leemos sobre los discípulos de Jesús ocurrió en el contexto de los evangelios o después en los hechos o en las epístolas, es interesante notar que donde se encontraban y qué estaban haciendo cuando Jesús por primera vez los vio, los envió a ir con él y a ser pescadores de hombres. El plan de Jesús para establecer su iglesia fue integrarla en la vida diaria de todos sus seguidores. Se refirió a la iglesia como un cuerpo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el primer libro de Corintios, el capítulo 12 y 27. Una poderosa ilustración de que pertenecer a la iglesia era una experiencia de inmersión en Él, que moldea todo lo que el creyente piensa, dice y hace. Este es el proceso de discipulado en que todos nos ayudamos mutuamente en nuestro paso por esta vida, ¿verdad? Ese es el discipulado, ayudarnos mutuamente, que cuando alguien llega a la iglesia, ayudarlo, ¿verdad? En lo que él necesite, porque cuando llegamos a la iglesia, hermanos, no sabemos absolutamente nada, no sabemos usar la Biblia. Cuando dan una escritura, nos quedamos viendo uno al otro cuando venimos con amigos o hemos aceptado con amigos, ¿verdad? Pero siempre hay una persona que ya tiene la experiencia y se acerca y nos busca el texto, y de esa manera el interés que usted tenga, usted va a ir aprendiendo y así, ¿verdad? Porque nadie nace sabiendo, o sea, todo es aprendido, y más en las cosas del Señor, ¿verdad? Él acá lo explica, ¿verdad? Como estábamos leyendo, que Él va formando una persona nueva, ¿verdad? Todo se va transformando de adentro hacia afuera, porque venimos y traemos una manera de ser, de desenvolvernos, de hablar, de actuar, y Dios nos va cambiando, algunos, ¿verdad? Porque muchas personas tal vez nos quedamos siendo igual, pero bendito Dios cuando Él nos cambia, ¿verdad? Y ese es el propósito del Evangelio, como dice en el libro de 1 Corintios o 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el propósito, ¿verdad? De que Dios nos cambie nuestra forma de actuar. Ahora, la primera parte, el título dice, los pescadores lo siguen. El inciso A dice, encuentro personal, ¿verdad? Si nuestro hermano Pedro nos puede leer esa lectura, Mateo 4, del 18 al 20, ¿verdad? Ese está en el libro, en el libro de la lección, ¿verdad? Amén. Mateo 4, 18 al 20. Aleluya. Amén. Dice así a la letra. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aleluya. ¿Verdad? Aquí dice que la profesión que ellos tenían, y lo que debemos de enfocarnos, y la lección nos lo va a ir explicando, que
podemos ver la obediencia que ellos tuvieron hacia nuestro Señor Jesucristo, aun cuando ellos no lo conocían, no lo habían visto, o sea, pero ellos sintieron en su corazón, me imagino yo, y creo que así fue, sin temor a equivocarme, de que el Espíritu Santo hizo la convicción en ellos, ¿verdad? Porque dice que lo obedecieron y lo siguieron y dejaron todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Aleluya, y ese fue el inicio, porque les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Aunque en el instante ellos no entendían, pero ese era el significado. Y dice así: las tareas que nos presentan quienes están en la autoridad sobre nosotros pueden parecer atractivas o abrumadoras, según el enfoque que adopte un líder. El lenguaje de Mateo 4:18 revela el enfoque personal de Jesús con sus discípulos. Si hubiera promulgado alguna petición elaborada sin acercarse a ellos, usando un intermediario desconocido, Pedro y Andrés tal vez no habrían respondido con obediencia inmediata. La presencia directa de Jesús y su invitación personal hizo que todo fuera diferente. Pedro y Andrés estaban ocupados en la actividad principal de su profesión, pescando, parados a la orilla del mar de Galilea y echando su red al agua. Seguramente vieron a Jesús acercándose a ellos, aunque Mateo no da inicio de lo que ellos pensaron al ver a Jesús. Claramente registra su reacción cuando Jesús los invitó a pescar hombres. Dejaron la red y los siguieron de inmediato. Es posible que Pedro y Andrés se preguntaran quién era Jesús. Los evangelios registran momentos en que los discípulos se asombraron por alguna nueva revelación sobre el carácter del Señor, su misión divina, ¿verdad? Su percepción de Jesús como Mesías e Hijo de Dios creció a través del tiempo que pasaron con Él. Pero aún en este primer encuentro, Pedro y Andrés respondieron al llamado que escucharon y obedecieron al Señor. O sea que a medida de que ellos fueron conviviendo con nuestro Señor Jesucristo, lo fueron conociendo, pero lo que impacta es cuando tuvieron el encuentro con Él, ¿verdad? Que sin pensarlo, aquí lo explica y lo relata que ellos se fueron con Él, ¿verdad? Porque ese era el propósito de Él. Un detalle importante a considerar es que Jesús usó la ocupación de Pedro y Andrés para ayudarlos a hacer la transición a su plan mayor de servicio. Los años que habían sido pescadores los habían preparado para ese momento, ¿verdad? El Señor les puso ejemplo. Han sido pescadores toda su vida de peces, ¿verdad? Ahora van a ser pescadores de hombres. Tal vez ellos no lo entendieron en ese momento. Qué poderoso modelo para el creyente de hoy. Dios llama a los cristianos a su servicio paulatinamente, implementando paso a paso experiencias que los preparan para la misión mayor que Él les tiene reservada. Al ser fieles en estas tareas, los creyentes se preparan para niveles mayores de servicio en el reino. La cualidad central de todo creyente debe cultivar, que todo creyente debe cultivar, es la obediencia, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también debemos de ser obedientes, ¿verdad? Porque cuando una persona es obediente, se le va a hacer más fácil aprender, porque la misma obediencia le va a dar ese ánimo de querer aprender. Pero cuando nos dicen algo, como decía al inicio, ¿verdad? Las personas, los líderes que están arriba de nosotros, cuando llegamos a la iglesia y le dice a usted, hermano, ¿me puede ayudar con algo? Usted le dice amén. Pero si usted empieza a renegar, claro, se le va a hacer más difícil y se le va a complicar más desempeñar esa labor o ese cargo, ¿verdad? O ese privilegio que le está dando el pastor o el líder, X persona en la iglesia que está arriba de usted. Pero eso es lo que nos enseña esta lección específicamente de esta mañana. La obediencia. La obediencia, como les decía, nos va a ayudar a que las cosas sean más fáciles. Claro, va a haber un momento que se nos va a dificultar, pero cuando usted tiene la obediencia, también va a tener el carácter para poder preguntar y decir, ¿sabe qué? Yo sí tengo la disposición de hacerlo, pero
me puede ayudar y explicarme un poquito, ¿verdad? Eso, y también el líder tiene que ser un líder que consciente de que así como está el hermano, la hermana en ese momento, estuvo él. Porque a veces también hay líderes que a usted nomás le dicen, usted se va aquí, y ni siquiera les dan una explicación. Porque ellos pues son los jefes y están arriba de uno, lo tiene que ir a hacer. No es de esa manera. O sea, Jesús, él fue un caballero, y lo que nos enseña y nos relata en toda la Biblia, que él siempre explicaba las cosas de la mayor manera simple, más sencilla, para que el estudiado o la persona que tal vez no sabía leer lo entendía. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? De la palabra del Señor, y ver cómo él enseñaba, porque él fue un maestro, él fue todo, porque él fue el que dio inicio al evangelio, ¿verdad? Ahora en el inciso B dice un alcance mayor. Ahora nuestra hermana María García, ahí está Mateo 4, 21 y 22, si nos puede leer esa escritura. Amén. Aleluya. ¿Mateo qué dijo? Mateo 4, 21 y el 22. Ok, gloria a Dios. Okay. Santo eres, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. 20 o 21. 4, 21 y 22. Ok. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca y con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Aleluya. Dice que vio a otro par de hombres, ¿verdad? Amén. Y especifica claramente que eran hermanos. Aleluya, que estaban con el padre arreglando, remendando las redes, porque era el trabajo, ¿verdad? Y como explica aquí el comentario, dice que a lo mejor era un negocio familiar. Entonces ellos estaban desempeñando ese trabajo, y llega nuestro Señor Jesucristo y le dice, síganme. Y ellos, muy obedientes, lo siguieron, ¿verdad? Y dice así, ninguno de nosotros es llamado a servir al Señor en completo aislamiento. La guía del Espíritu Santo en nuestra vida siempre afectará a nuestra familia y seres queridos, y aún personas que no conocemos. Cuando nos comprometemos con Cristo como nuestro Señor, podemos confiar en Él, resolverá los detalles relacionados con lo que nos pide que hagamos, ¿verdad? O sea, y nos ha sucedido a todos, que cuando usted viene al Evangelio y usted se convierte, como decía lo que leímos, específicamente le va a afectar a la familia y las personas más cercanas. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos dicen, esos aleluya ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Es lo que se les viene a mente. Pero aquí lo podemos ver, que la persona que lo evangeliza a uno, lo está usando Dios como instrumento, como puente para que nos alcance con esa salvación. Y específicamente el que pone el sentir y que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos nomás están haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? De dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Pero como dice, va a afectar a las personas de alrededor. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer lo mismo, ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes. Ya las personas que obtenían un beneficio de nosotros ya no lo van a obtener. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser partícipes de todo lo que se hacía antes. Ya van a decir, este se avejentó, este ya se puso aburrido, o X cosa, pero les va a afectar a ellos, ¿verdad? Porque como decía, tal vez ellos sacan un beneficio de nosotros, ¿verdad? Aleluya. El próximo encuentro de Jesús fue con Jacobo y Juan. Específicamente menciona a su padre Zebedeo. Mateo señala que los hijos estaban con su padre en una barca remendando las redes. Seguramente ese era el negocio familiar, como les decía, y esta tarea la habían compartido muchas veces a través de los años, y con la esperanza de que continuaría muchos años más.
Mateo se refiere a pensamiento o preguntas que posiblemente tuvieron los hijos de Zebedeo, como ocurrió con Pedro y Andrés. La narración se enfoca en la obediencia, como les decía, obediencia inmediata de Jacobo y Juan. Pero es importante considerar a Zebedeo. No hay ninguna indicación que resintiera la pérdida de la ayuda de sus hijos. O sea, Mateo no relata que el padre empezó a cuestionar por qué se van a ir, me van a dejar solo. No, también él fue parte de la obediencia, porque aquí no leemos de que el padre dijo, ¿por qué te vas a llevar a mis hijos si ellos me ayudan acá? ¿Cómo vamos a vivir? Y es lo que se le viene a la mente a uno muchas veces cuando nos convertimos, ¿verdad? Y los tiempos empiezan a cambiar, la situación económica empieza a menguar y decimos nosotros, entonces, si me dijeron que ya no iba a vivir bien, no. Vamos a vivir bien espiritualmente, pero las pruebas, como les decía anteriormente en una predicación, son importantes porque debemos de crecer, ¿verdad? Y en esta historia no es la excepción, aunque no se registran las palabras exactas de Jesús. Deducimos que Él conectó su plan para estos otros dos discípulos con lo que ellos ya estaban haciendo. Los invitó a seguir el mismo camino de Pedro y Andrés acababan de iniciar. Es muy posible que los 4 hombres ya se conocían, porque pues me imagino que era el mismo lugar donde alcanzó a los 4, ¿verdad? Se conocían, tal vez eran amigos. Podemos inferir del texto que Pedro y Andrés fueron un ejemplo de obediencia para Jacobo y Juan. Se estaban formando un núcleo de discípulos que continuaría creciendo y que Dios utilizaría para llevar el evangelio al mundo. Todos los creyentes tienen un papel en la proclamación del evangelio. La obediencia a la dirección del Espíritu Santo revela oportunidades de presentar al Señor a los perdidos, independientemente de la ocupación, las habilidades o cualquier otro factor humano, ¿verdad? O sea, no importa la profesión que cada uno de nosotros tengamos. Lo que importa acá, como les decía, es la obediencia, ¿verdad? Tal vez no podemos ser muy diestros o no podemos tener facilidad de palabra, pero como les decía, cuando usted tiene la obediencia, la misma obediencia le va a ayudar a usted a poder desenvolverse e ir aprendiendo. O sea, todo es aprendido, ¿verdad? Pero como les decía anteriormente, dependiendo si nosotros tenemos obediencia, se nos va a facilitar las cosas, ¿verdad? En el segundo punto, la segunda parte de esta lección dice: los pecadores son llamados al arrepentimiento. Aquí podemos ver el título del inciso A, dice testimonio personal. Y ahí nuestro hermano Luis Hernández, si nos puede leer Mateo 9:9 a voz alta. Mateo 9:9. Gloria a Cristo. Señor nos bendiga, mis hermanos. Aleluya. 9:9 dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aleluya. Vemos este personaje. Él tenía un puesto diferente, como les decía anteriormente. Nuestro Señor Jesucristo trató de igual manera a personas preparadas y no preparadas, ¿verdad? Vemos este personaje, dice que era un cobrador de impuestos. Lógico, para esos días, una persona que cobraba los impuestos era preparada, no era cualquier persona que lo iba a hacer. Tenía que saber de números y hacer anotaciones y todo, porque también eso conllevaba a cambiar los números y poner un poquito la bolsa de ellos, ¿verdad? Como se hace en estos días, porque eso fue en esos años y sigue siendo, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir. O sea, una persona que tiene un cargo siempre, de una u otra manera, va a encontrar el momento para poder maniobrar o alterar los números, ¿verdad? Y el ejemplo grande
era el apóstol que entregó a nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, no estamos hablando de eso, pero sale a lo que estamos hablando, ¿verdad? De que este personaje era una persona preparada. Y dice así: a veces nos olvidamos que el autor de Mateo como discípulo es un participante en la acción del evangelio. Al escribir su evangelio, Juan se refirió a sí mismo en tercera persona como el discípulo a quien Jesús amaba. Enfocando toda la atención en Jesús, Mateo se refirió a sí mismo por nombre, pero mantuvo esa pequeña distancia de la narrativa en tercera persona cuando describió su llamado a servir a Jesús. Fíjese, la Biblia no fue escrita específicamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por personas que anduvieron con Él. Y como explica acá, ¿verdad? Juan se refiere a él como el discípulo que Jesús amaba. No se pone él como primera persona, porque o sea, de lo que están escribiendo es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el principal. Y vemos aquí la narrativa de Mateo, que él se pone como segunda persona. El importante acá es nuestro Señor Jesucristo. Al registrar su llamado, Mateo se enfocó en la invitación de Jesús y mostró su propia respuesta como una obediencia inmediata, como les decía. Además señaló su profesión en ese momento, la de cobrador de impuestos, así como había identificado a los demás como pescadores, ¿verdad? Aquí Mateo se pudo poner de diferente manera, pero él se está presentando tal y como lo que él era, un cobrador de impuestos, porque como les decía, para esos días una persona que hacía ese trabajo no era bien vista, ¿verdad? Era una persona que no tenía muchas amistades entre la gente, tenía amistades en los que se movía en el ambiente de él, otras personas políticas o que tenían cargos, ¿verdad? Pero él relata acá específicamente lo que él hacía. Pero esa sola distinción marca una enorme diferencia en las implicaciones del encuentro de Mateo con Jesús. Mientras que los 4 pescadores eran miembros aceptados de su comunidad judía, Mateo probablemente era rechazado por ser cobrador de impuestos, ya que esa era la actitud hacia los cobradores de impuestos, como les decía. Es más, Mateo tal vez era más rico que la mayoría de las personas y que en muchos casos la riqueza de un cobrador de impuestos provenía de la explotación de los bienes ajenos, como les decía. Ellos manipulaban los números y miraban su conveniencia propia, ¿sí, hermano? Hermano, pienso yo, o sea, yo veo la película, ¿no? Y cuando el Señor le dice a Mateo, sígueme, ¿qué hubiera pasado en la mente de cualquier otro ser humano, no? Porque son posiciones, son riquezas, son bienes que él tiene, y cuando el Señor le dice, sígueme, no le está diciendo, agarra todo lo que tienes y vente conmigo. Él le dice, sígueme. Exacto. Y él, hermanos, es una decisión inmediata. Exacto. Así, sígueme, vámonos. Fue igual que los pescadores. No pensaron más, sígueme, se levantan y se van con él. Son decisiones que tenemos que tomar al instante. Sí, porque eso como especifica la lección, ¿verdad? Que la obediencia. La obediencia. Por ejemplo, más adelante la Biblia relata del joven rico. Y él sí lo piensa. Pero ahí vemos el ejemplo de Mateo, que él no pensó nada, lo que conllevaba dejar todas las comunidades que él tenía e iba a salir. Por ejemplo, un misionero, ¿verdad? Cuando el misionero siente el llamado de Dios y lo manda a misionar, un ejemplo, a un país de África, y él vive acá en Estados Unidos, tiene todas las comodidades. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de esa persona, vamos a ver muchas personas que lo vamos a pensar 2 hasta 3 veces, ¿verdad? Pero cuando es un llamado genuino, usted lo siente en todo su ser y usted lo hace, ¿verdad? Porque no es un llamado humano, sino es un llamado divino. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando Dios lo llama a hacer algo, usted deja todo
Y tal vez la gente que está alrededor de usted dice, este está loco, ¿por qué dejó todo eso? Y eso de eso se trata, por eso dice la palabra del Señor que para la gente el evangelio es locura, ¿verdad? Pero, es una locura divina, ¿verdad? Les pongo el ejemplo, los artistas tienen muchos fans y todo, eso está perfecto. Porque es lo que el mundo ve, lo que el mundo está viviendo, pero cuando usted se decide hacer algo para el Señor, o está en la iglesia y está cantando y está hablando a voz alta, dice, ese está loco, pero es una locura por Dios, no es una locura por otro ser humano, porque esta gente lo que hace es idolatría, y si usted está amando a Dios, ellos están locos. Ya le lavaron el cerebro y muchas cosas que dicen de uno, pero bendito Dios, ¿verdad? Sin embargo, cualquier actitud de la sociedad de ese día pudiera haber aplicado a pescadores y cobradores de impuestos. No afectó la opinión de Jesús en sus discípulos. Jesús no pone a las personas en una escala de valoración intrínseca. Su deseo de transformar vidas y usarlas para su servicio es igual para todas las personas. Mateo no era ni más ni menos valioso para Jesús que los primeros 4 discípulos. El hecho de que Mateo dejara todo lo que había sido para convertirse en la persona que Jesús llamó, comunica un poderoso mensaje, independientemente de la posición social, los recursos personales o las ambiciones a largo plazo. Nada se compara con la satisfacción, el gozo y la importancia de responder al llamado de Cristo a servir. Les decía, o como decía el hermano también, él no se puso a pensar en lo que implicaba dejar todo. Él se levantó y no dijo, voy a llevar un poco para el camino. No, él se levantó y porque dice que él sintió, como les decía, un llamado de que genuino, ¿verdad? Un cambio en cuestión de segundos, porque eso me imagino que ocurrió. Llegó nuestro Señor Jesucristo y se le quedó viendo fijamente a los ojos y le dijo, sí. Y Mateo no cuestionó absolutamente nada. Ahí vemos la obediencia, ¿verdad? Ahora en el inciso B dice sanador y perdonador. Nuestro hermano Julio, Mateo 9, versículo 10 al 13. Aleluya. La palabra dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los santos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aleluya. Como siempre, las terceras personas siempre van a juzgar los actos que Dios lo mandan a hacer a usted. Si a usted lo ven que usted está ayudando a alguien, van a decir, ¿y por qué está haciendo eso? Si no es su obligación, claro, no es. Y acá específicamente él lo dice, ¿verdad? Que él no vino a las personas enfermas, no vino a las personas sanas, sino a las enfermas. Hermano, el verso 13, hermano, es un verso clave. Sí. Porque el Señor le manda a los fariseos y les dice, vayan y aprendan misericordia, por lo que ellos estaban juzgando de él. Sí, el verso ese dice, pues sí, de que ellos vayan y aprendan lo que es misericordia, porque también lo que quiere nuestro Señor Jesucristo dice que es obediencia, ¿verdad? Aleluya. Entonces, cumplir con la gran comisión no es solo lanzar una campaña misionera en el extranjero, realizar una campaña evangelística en toda la ciudad. Puede ser tan personal y sencilla como invitar a alguna persona a cenar y mostrar que a usted le importa mucho quiénes son ellos y lo que están viviendo. El primer acto de Mateo como discípulo de Jesús fue dar una fiesta y abrir su hogar al Salvador, ¿verdad? Específicamente no se trata de que debemos de hacer algo grandioso, como dice acá. Lo primero que hizo Mateo fue hacer una cena e invitar
a las personas para que empezaran a ver ellos el cambio que había ocurrido en él. De igual manera, cuando usted viene a los pies de Jesús y usted ha sido una persona tal vez enojona o que no tiene amistad, que no es muy amigable, cuando usted viene a los pies de Jesús, usted tiene que cambiar eso. Ya hablarle a los vecinos, saludarlos y ser más comunicativo. De eso se trata, como dice lo que leímos, no se trata de que usted vaya a hacer una evangelización internacional para que el mundo lo vea, ¿verdad? Con lo poco que usted pueda hacer, eso le va a agradar a Dios. Dice, poco después que Mateo dejara su mesa de los tributos públicos para seguir a Jesús, realizó un acto ministerial que él y los demás discípulos compartirían. Mateo es la persona clave mencionada como anfitrión, pero todos los discípulos estuvieron claramente involucrados en los eventos de la noche, ya que fue a todos colectivamente que se dirigieron los fariseos, ¿verdad? O sea, todos participaron. Me imagino yo sirviendo y recibiendo a los invitados, como cuando usted está en la iglesia y viene alguien y usted le alcanza una botella de agua, qué sé yo, un vaso de agua o un plato de comida, si es cuando hay una cena o algo. De eso se trata, para hacerlos sentir bien, ¿verdad? Para que ellos se sientan bienvenidos a la casa del Señor. Varios detalles de esta historia arrojan luz sobre cómo Jesús deseaba que sus seguidores vivieran el ministerio de la iglesia, tanto entonces como hoy. Primero, tal ministerio no se limita a los líderes religiosos. En este caso, los líderes estaban en oposición a Jesús. En segundo lugar, el ministerio de las personas que sufren no tienen nada que ver con ceremonias, sino con establecer relaciones personales. Aquí se compartía una comida en la casa de Mateo. Este era un evento cotidiano, no era una observación reglamentada de la ley. En tercer lugar, todo lo que se hizo para el grupo reunido fue un entendimiento de la necesidad espiritual. La cena nunca eclipsó el propósito del Redentor en acción, ¿verdad? El propósito clave o el significado de la cena era de que las personas que necesitaban la ayuda espiritual pudieran sentirse acogidos, ¿verdad? La respuesta de Jesús a los fariseos ayuda a calificar estos tres puntos. Primero, Él permitió que los discípulos actuaran hasta el punto en que los fariseos se dirigieron directamente a ellos en vez de Él. Segundo, Jesús estaba involucrado en los eventos de la noche, de tal forma que el grupo se sentía atraído a Él en vez de mostrarle alguna forma de antipatía. Tercero, Él usó la ilustración de un médico que trata a los enfermos para dejar claro que su propósito era brindar sanidad espiritual en vez de deseo provisional material, ¿verdad? Aquí era el propósito de eso, ¿verdad? O sea, que la gente viera, pero la gente no interpretó de la manera que tenían que interpretar, como ocurre en la mayoría de casos, ¿verdad? Ellos se enfocaron específicamente en las personas que habían llegado eran pecadores, ¿verdad? Y empezaron ya a señalar. Por ejemplo, si recibimos a alguien en la iglesia y esa persona tal vez no tiene una profesión tan digna, tampoco se le va a señalar por eso. Si el propósito de que venga la persona acá a la iglesia, porque aquí es un hospital, y los enfermos llegan a los hospitales, no las personas que están sanas, pero si desde el inicio empezamos ya a murmurar y a apuntar a las personas, estamos haciendo el trabajo al revés. En vez de hacerlas sentir bien, las vamos a hacer que se vayan. Como sus primeros discípulos, todos los seguidores de Jesús hoy deben ser catalizadores del servicio amoroso a quienes lo rodean. Una vez que las necesidades físicas y emocionales se aborden de manera tangible y significativa, se multiplicará el potencial para satisfacer una necesidad espiritual profunda. De la manera que nosotros hagamos las cosas, así es como va a ir creciendo la obra. Aleluya. El tercer punto dice: autoridad otorgada a los discípulos, ¿verdad? Y acá el inciso A dice liberación modelada. A nuestro hermano Pedro nos puede leer Marcos 3, versículo 2,
7 al 12. Marcos 3, 7 al 12. Aleluya. Aleluya. Mientras lo encuentra nuestro hermano, dice: a veces abordamos la idea de encontrar la voluntad de Dios como si fuera una enorme tarea, una misión de vida que está dramáticamente oculta, generalmente abrumadora y algo que solo se puede encontrar con mucho esfuerzo. Pero nuestro Padre Celestial nos asegura que encontrar su voluntad no es gravoso, sino una oportunidad de por vida para crecer, tanto en nuestra relación con Él como en nuestra capacidad de servicio eficazmente. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Dice así en Marcos 3, versos 7 al 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Aquí vemos cuando él empieza a liberar a las personas, pero como leía el hermano, él le reprendía para que no lo descubriesen, porque no era el momento todavía, ¿verdad? Él estaba en esa preparación, porque estaba dando inicio a su ministerio. Entonces, él, una persona, ser humano, porque él fue 100% humano, pero también era 100% Dios y sigue siendo 100% Dios. Entonces él sabía todo y conocía el propósito de esas personas endemoniadas, ponerlo en evidencia. El Evangelio de San Marcos se enfoca inicialmente en las interacciones personales de Jesús con los primeros discípulos, que él llama, con personas específicas que sana y con la comunidad en la sinagoga de Capernaum, donde él enseña. Pero en Marcos 3 el cuadro cambia. Marcos describió la creciente reputación de Jesús y reportó que una gran multitud vino de regiones cercanas y lejanas para escucharlo junto al mar de Galilea. Imagine qué habrán sentido los discípulos al ver la multitud y un gran número de hombres y mujeres, niños que querían escuchar a Jesús, estar cerca de él y recibir respuestas a sus necesidades. Este fue un ambiente ministerial radicalmente diferente al de la cena de Mateo que comentamos anteriormente. En medio de esta multitud, Jesús no presionó a sus discípulos para que prestaran servicio. Les dio una tarea muy sencilla y perfectamente en línea con lo que habían estado haciendo durante años: preparar una pequeña barca de pesca para que él tuviese una plataforma desde la cual hablar. Marcos también registra que Jesús ya había estado activo en la multitud, sanando a muchos y liberando de la opresión de demonios. Sin embargo, en esta concurrencia masiva del ministerio público de Jesús, permitió que los discípulos observaran, lo vieron realizar muchos milagros, quizás preguntándose cuándo les pedirá que hicieran algo. Pero su única petición fue que le prepararan una barca. El creyente de hoy puede confiar que Jesús proporcionará los mismos cuidados y apoyo que vemos en su llamado al discipulado y servicio entre los discípulos originales. La clave universal para el éxito y el crecimiento continuo es seguir obedeciendo las palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no los puso a hacer algo que ellos no habían hecho, ¿verdad? Como les decía, cuando a usted lo mandan a hacer algo, la persona le tiene que dar
indicaciones y decirle, porque muchas veces uno desconoce, pero acá vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Preparen una barca para así cuando yo vaya a salir, no les digo, ustedes también tienen que sanar, no, o ustedes vayan a echar fuera demonios o X cosa, no. Él les estaba enseñando, y eso es el significado de un líder. Un líder siempre va a poner el ejemplo. No porque yo voy a ser líder, le voy a venir a decir a usted, hágalo. No, yo le voy a dar el ejemplo. Ese es un líder, ¿verdad? Ese es un líder. Ahora que a usted lo va a mandar a hacer algo y lo va a empujar, ese es un capataz. Porque está con el látigo atrás, pegándole. No, nuestro Señor Jesucristo fue un líder y Él enseñó, Él se puso como ejemplo. Ese es el significado de líder, ¿verdad? Pero en momentos, a veces, la persona no está preparada para ser líder y automáticamente lo ponen por líder. Cierto. Porque tener un liderazgo es que conlleva muchas cosas, no solo es el cargo. Por ejemplo, en un trabajo, cuando usted le dice vas a ser mayordomo, no se trata de nomás, no. Usted tiene que saber cómo referirse a las personas y pedir de favor. O sea, hágame este favor, no porque usted es el jefe, ve y haz esto, no. O sea, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y en las cosas de Dios son iguales. O sea, cuando usted va a pedir algo, usted tiene que saber usar las palabras correctas, porque aquí lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, que en esta ocasión Él ya me imagino que tenían un ratito andando con Él, no les dijo algo que ellos no habían desempeñado, pero bueno. Hermano, Sí. punto en eso, el líder, porque el discípulo ha sido enseñado para ser líder, ¿no? En este caso el Señor hacía a los discípulos para convertirlos en líderes, en apóstoles. El líder conoce a su gente. Cuando el Señor les dice, vayan y acomoden una barca ahí, se está refiriendo a los que son expertos en barca. No le digo a Mateo ve y a la barca, Mateo era el corredor. Entonces el líder conoce a su gente, por lo menos si yo sé, esta hermana sabe guisar bien rico, pues hermana, hágase un guiso porque vamos a hacer un talento, no. Pero si me dicen a mí, hermano, vaya y haga un guiso. Entonces, el líder conoce y sabe cómo actuar en determinado momento y con quién. Amén. Como ustedes que son padres, ustedes conocen a cada uno de sus hijos. Así es Dios. Amén. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero a veces los seres humanos decimos, si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces, Una experiencia, hermano, perdone que le tome un poquito de tiempo. Esta semana llegué yo a un lugar y estaba cerrada la puerta. Vengo de afuera, el sol candescente, adentro todo oscuro, yo no veo bien. sí. Y me dice el señor que va a recibir, dice, abre la puerta, ahí tiene un pin. Y yo no veo pin, no veo nada. Y al rato se acerca a él y dice, ¿really? ¿En serio? Y fue y quitó el pin. Él conoce. Ya, claro. A ver. No, y estoy de acuerdo con lo que está diciendo el hermano Pedro, porque un líder tiene que ser ejemplo primeramente, y si un líder tiene que enseñar a la persona cómo hacer las cosas, no lo va a decir así como me sucedió a mí, porque yo tengo experiencia, porque cuando yo empecé a trabajar con niños, a mí no me dijeron vas a hacer esto, nomás me dijeron aquí está lista, tienes que dar clases. Pero gracias a Dios, porque yo me había preparado antes y yo estaba yendo a clases y toda esa cosa. Pero si no hubiera estado yo con algo de conocimiento, ahí me hubiera sentado a llorar con el libro que hago. Por eso digo, muchas personas tienen el cargo y ya como son líderes ya piensan que todos están capacitados para hacer el trabajo. Pero no, un líder tiene que conocer al pueblo de Dios primeramente, quién es el que puede estar capacitado para hacer el trabajo que se le va a dar. Sí, claro, de una u otra manera todos hemos tenido una experiencia así, Sí, ¿verdad? En mi caso no fue la excepción. O sea, cuando me pusieron a predicar la primera vez, voy con el pastor y le digo, pastor, ¿me puede solo dar una idea a ver cómo? Mire hermano, dice, la predicación se compone de la cabeza, el cuerpo y todo. Y yo me quedé casual. Le digo, esto me está tirando al agua como cuando alguien no sabe nadar. Dice, pero cuando tiran a alguien al agua, dice, empieza a manotear y a patar. Pero bueno, Gracias. bendito Dios, aleluya. Ahora el inciso B dice, los discípulos son
empoderados, ¿verdad? Y lo podemos leer ahí en Marcos 3, del 13 al 19. Nuestro hermano Luis nos puede leer esa escritura, por favor. Amén, aleluya. Dios me los bendiga, mis hermanos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges. Esto es hijos del trueno. 18. A Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y el 19 dice así, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aleluya. Amén. Ahí ya nuestro Señor Jesucristo ya había tomado la decisión, ¿verdad? De acuerdo a lo que él había observado, ¿verdad? Porque me imagino que él observó a todos, pero específicamente escogió a estos 12 discípulos o apóstoles, ¿verdad? Y ya él los envió, ya ahí sí ya a trabajar de lleno, pero ya ellos los había enseñado, les había dado muchos ejemplos de cómo, ¿verdad? Y cómo ellos poder hacer las cosas. Aleluya. Muchos monumentos históricos no solo tienen espacio para una lista de nombres. Una simple placa en un edificio monumental podría identificar a algunas personas que participaron en su construcción. Otros son enormes, como el muro conmemorativo de los veteranos de Vietnam en Washington, D.C., que lleva el nombre de más de 58,000 hombres y mujeres que dieron su vida por su país. Una lista de nombres, incluso en la Biblia señala al lector eventos mucho más importantes. Jesús seleccionó a 12 discípulos para que fueran sus apóstoles, los primeros testigos clave para el mundo de su identidad como Salvador. Sus nombres tienen un significado profundo para cada miembro del cuerpo de Cristo hoy. La selección que hizo Jesús de los 12 de entre el grupo de cada vez más numerosa de seguidores devotos puede parecer un acto de discriminación, como si Jesús estuviera diciendo: he decidido quedarme con ustedes 12 y los demás pueden volver a su casa. Pero el ministerio del discipulado tiene que ver con las relaciones cercanas y la subsiguiente multiplicación de esas relaciones. Jesús se dedicaría a estos 12 mencionados en Marcos para que ellos después se dedicaran a otros. Además, algunos discípulos no nombrados, aparte de los 12, permanecerían con Jesús, aunque en segundo plano. El libro de Hechos nos muestra cómo operó esta dinámica luego del suicidio de Judas. Lleno de remordimientos, el Espíritu Santo guió a los demás apóstoles a llenar la vacante de liderazgo y servicio que Judas debió haber cumplido en la iglesia primitiva. Señala que esta selección se hizo en oración entre hombres que habían estado con Jesús durante todo su ministerio terrenal, desde su bautismo por Juan el Bautista hasta su ascensión. Los 12 se convertirían en ilustración viviente de cómo Jesús puede usar siervos obedientes para hacer crecer su iglesia y transformar la humanidad caída. Esta selección confirió mucho para más que el título de apóstol. Los 12 no solo fueron llamados a proclamar las buenas nuevas, sino que también ministrar como autoridad espiritual. El contexto de estos versículos transmite la idea de que 12 tuvieron la misma unción para realizar el espectro de milagros que Jesús realizó. Qué lejos llegaron después de simplemente haber preparado una barca para Jesús. Aquí vemos ya hasta dónde llegaron ellos, ¿verdad?
lo que inició cuando prepararon el arca para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos nosotros guardar en nuestro corazón de esta lección? ¿Verdad? Lo importante es la obediencia y la predisposición que nosotros tengamos para hacer las cosas. De igual manera, cuando usted tenga el deseo, pero no está completamente segura o seguro de lo que va a hacer, puede preguntar, ¿verdad? Puede llegar con alguien, específicamente es mejor con el líder, ¿verdad? Pero si en ese momento no está el líder, puede llegar con alguien que usted sienta de que esa persona le va a dar una respuesta o un consejo como usted lo desea. Aleluya. Ahora, hermanos, las lecturas bíblicas diarias dice el día lunes el llamado y las responsabilidades de Adán. Ahí lo vemos en Génesis 2, 8 al 17. Para el día martes el llamado de Abraham, Génesis 12 del 1 al 5. Miércoles el llamado de Moisés, Éxodo 3 del 1 al 10. Para el día jueves el llamado de Josué, Deuteronomio 31, 14, 15, 23, 34, 9. Para el día jueves el llamado de Saulo o Pablo en Hechos 9 del 1 al 6 y 10, 18. El día sábado la confianza de Timoteo en el llamado. Timoteo 2, capítulo 1 del verso 3 al 8. Y así vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración así como iniciamos. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, gracias Padre bendito, gracias Padre amado por este tiempo que nos regaló. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, y la vida de mis hermanos que están por las redes sociales. Padre, cuídelos y protéjalos, Padre Santo. Gracias, gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén.